Muy bien, pues es viernes, Hilario, y hoy viernes está con nosotros el doctor Joaquín Robles Linares, nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, con un tema muy importante, un tema interesante, un tema histórico, la promulgación del Plan de Hermosillo y la rebelión escobarista, así se llama, escobarista. ¿De General Escobar? Joaquín, muy buenas noches. No, hombre, muy buenas noches, muy Gra- buenas noches y muy Gracias, como contento. siempre, Joaquín, gracias por tu participación pues, por tus comentarios. Y estamos prestos a escucharte, estimado Joaquín. Bueno, los escuchaba ahorita, antes que nada, muy buenas noches. Hilario, Víctor, encantado de estar otra vez con ustedes aquí, con tu numeroso público. Y hablaba de alineaciones en política. Bueno, efectivamente, hay alineaciones que en ocasiones se desalinean y creo que el caso que vamos a platicar hoy es precisamente ese. La promulgación del Plan Hermosillo el 3 de marzo de 1929. ¿Qué fue esto? Bueno, nos situamos un poco en la época. Acuérdense que el general Obregón había sido electo, es asesinado en 28 y el poder queda en manos de un personaje como Plutarco Elías Calles, que impone a un presidente interino, que era Emilio Portes Gil. Aquel grupo que había estado alineado, que había estado en función del triunfo de la revolución, del ascenso de los sonorenses, pues empieza a disgregar, empieza a encontrarse entre ellos, empiezan a haber disputas y pues no coinciden en la visión que tenía Calles y en la visión también que debía orientarse aquella revolución que había tomado el poder. Es así que aquel 3 de marzo de 1929 se promulga el Plan Hermosillo, redactado por un gran personaje muy interesante, el licenciado Gilberto Valenzuela, abogado, revolucionario, originario de Zaguaripa, pilar de la familia Valenzuela, hermano de don Federico Valenzuela, que se haría el pilar de aquel Banco Ganadero y Agrícola, Comercial Laval, en fin, de tantos negocios y de una familia muy extensa en Sonora. Don Gilberto redacta ese plan y además se distancia por completo del gobierno de Plutarco Elías Calles y de Emilio Portes Gil, que detentaba la presidencia. Este plan es al mismo tiempo abrazado por distintos personajes políticos de la época, particularmente en lo nacional, por el general José Gonzalo Escobar, un general también revolucionario que había estado y había combatido junto a estos sonorenses, y aquí en Sonora, Hilario, Víctor, por el gobernador del estado, Fausto Topete, que había sido elegido en el 27, y también por el senador por Sonora, Alejo Bey, que también con credenciales revolucionarias y afecto a aquel grupo Sonora, y otros personajes como el general Roberto Cruz, Francisco R. Manso, en fin, todos los personajes que habían estado ligados, o la mayoría de estos personajes que habían estado ligados al obregonismo y particularmente a estos sonorenses en la revolución, rompen con el gobierno federal, rompen con el general Calles y particularmente con el presidente de la República interino, Emilio Portes Gil. Bueno, se desata la rebelión escobarista o la rebelión, la renovadora, como también se le reconoció, y varios estados del país se sublevan. Es la última rebelión importante donde una parte del ejército o gente que tenía mando de tropa se subleva ante el poder federal, y esto ocasiona una respuesta muy, pero muy agresiva y fuerte del general Calles y del ejército que estaba al mando en aquella época precisamente del general Calles, pero también de Emilio Portes Gil. La respuesta es tremenda, empiezan los combates, algunos estados, en este caso Veracruz, por ejemplo, se sublevan a favor de la rebelión escobarista. Al mando de aquella guarnición militar estaba un general,
sonorense, Jesús M. Aguirre, originario de Ures, que acaudillaba aquella rebelión, alineado precisamente con los sublevados, es tomado preso y además fusilado y pasado por las armas posteriormente. Bueno, esta rebelión tuvo tal impacto en la época que llegó un momento a pensarse que el gobierno de Calles iba a caer precisamente por la extensión que tenían y el dominio de algunas regiones militares. Sin embargo, esto no fue así. A la hora, con el paso del tiempo, Calles logra tener el control, el dominio, va derrotándolos uno a uno y además lo que es en este caso Sonora, que era el origen del plan y que además aquí estaba el gobernador, el senador y muchos de los personajes como Roberto Cruz o el general Yocupicio, que después sería gobernador, estaban del lado de la sublevación, los va dominando. Esta rebelión tiene como epílogo, si ustedes recuerdan, que un domingo 28 de abril a las 10 de la mañana, Hermosillo sea bombardeado precisamente por una escuadrilla de aviones capitaneada por el yerno del general Calles, Pablo Cidar, y además bombardeado y ametrallado la población civil. Las crónicas de aquel bombardeo son terribles. Los niños salían del cine, la gente era domingo, acudía a la plaza, en fin, y de pronto arriba de lo que es hoy el Cerro de la Campana, si ustedes se paran en el Jardín Juárez, ven salir unos aviones Corsair, así era el modelo. De inmediato esos aviones planean y se van por la avenida Juárez y empiezan a ametrallar y a tirar bombas. El objetivo inicial era precisamente neutralizar lo que era la estación de trenes, que estaba más o menos en la confluencia de lo que hoy sería Heriberto Aja y Revolución, frente a lo que es el molino harinero, el hermosillense. La Pera, el molino pues. empezaba, así es, el molino empezaba a las 10 de la mañana a trabajar y había que neutralizar lo que eran estas estaciones de ingreso y salida a la ciudad, y la aviación es lo primero que hace. Sin embargo, se van planeando y van ametrallando incluso a civiles. Ahí muere gente que no tenía nada que ver en el conflicto, la población se aterra, y esta sublevación, lo mismo sucede en otras partes, no bombardeos, pero hubo combates, y la realidad es que para finales de abril, este levantamiento, que fue el último levantamiento realmente numeroso o que puso en jaque a la presidencia de la República y al régimen constituido, queda totalmente extinguido. El general José Gonzalo Escobar sale, se refugia primero en Estados Unidos, luego en Canadá. Muchos generales, como el general Manso, también se van. Otros personajes se entregan y a fin de cuentas Calles llegará junto con el general Lázaro Cárdenas Hermosillo a finales de abril. Tomará posesión de la plaza, nombrará a Francisco S. Elías, su primo, pariente, lo nombra gobernador sustituto, controla la plaza, pero hay un detalle que a veces se omite. Ellos llegaron a hospedarse en el Hotel Ramos. Si ustedes se acuerdan, el Hotel Ramos estaba en lo que hoy es los juzgados federales, por la doctor Paliza. Ahí estaba el Hotel Ramos. Bueno, aquellos días que el general Calles y el general Cárdenas se hospedan ahí, controlan perfectamente bien la rebelión, tienen totalmente extinguido aquel movimiento. Un personaje se le abalanza al general Calles en el vestíbulo del hotel, intenta matarlo. Obviamente lo contienen, no llega, tenía una navaja, evidentemente no lo hubiera matado, pero que sí lo hubiera herido. Ahí lo detienen a esta persona, entra a la cárcel, y sin embargo da idea de las cuestiones o de lo que había de los odios que se habían producido entre aquellos revolucionarios
y entre aquellos antiguos aliados. El general Fausto Topete se va de la gubernatura, se va y se exilia a los Estados Unidos, dura muchísimo tiempo fuera, igual que el redactor del plan, el licenciado Gilberto Valenzuela, que con los años regresará a México y llegará a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y también un hombre con una gran trayectoria. Así, aquel plan de Hermosillo quedará precisamente como la historia o el preludio del bombardeo y del movimiento que terminará con la última rebelión de una parte del ejército en contra de los poderes federales. Hay que también recordar un poco que el día 3 se promulga este plan. Sin embargo, el 4 de marzo del 29 es fundado el PNR, el partido que será precisamente la matriz política de esta revolución. Sin embargo, un detalle curioso, en Sonora o en Hermosillo no quedará formalizado el partido hasta un año y medio después, porque simple y sencillamente no eran las condiciones políticas y la rebelión había sido aquí. Y entonces la fundación del PNR aquí será más tardía, será posterior, y eso dará también una idea del distanciamiento que había ya en el Grupo Sonora y al interior de aquella alineación inicial que había conquistado el poder. Entonces, esto sucedió el 3 de marzo de 1929, que culminaría a finales de abril. Llegaría el general Calles junto con Lázaro Cárdenas a sofocar, o ya después de sofocado aquella rebelión, y además traería como consecuencia algo que permanecerá en la memoria de los hermosillenses, el bombardeo aéreo a Hermosillo, que creo que es la única ciudad que lo ha sufrido en esa intensidad. Oye, Joaquín, dentro de lo que la crónica de la época, el consulado de Estados Unidos estaba cerca del Hotel Quino, ¿eh? Creo que el cónsul sacó la bandera para que no fueran a bombardear ahí esa zona. Sí, fíjate, y hay muchas crónicas, yo recomiendo mucho la crónica de don Gilberto Escobosa, porque fue testigo, pero además narra también las experiencias del doctor Amante, que era niño y que iba saliendo del cine y les toca precisamente cuando aparecen los aviones y empiezan a bombardear Hermosillo. Y un detalle también familiar del doctor Amante, su papá era telegrafista en la época y tiene que exiliarse porque había tomado, pues no posición, porque pues era parte de la estructura gubernamental de la época, y total que tiene que exiliarse como muchos sonorenses y hermosillenses porque se confrontaron precisamente contra el poder de la República que representaba en este caso, obviamente, el general Calles. Ese testimonio te da una idea también del conflicto que se da en la ciudad, y además otra cosa, Víctor Hilario, era domingo a las 10 de la mañana. Domingo. Era un día de fiesta, particularmente, los niños andaban fuera, y además hay un detalle, una cosa muy triste, porque narra quiénes son los muertos por aquel bombardeo. George Rafaelovich, un hombre de origen yugoslavo, pero también había niños. También desafortunadamente mueren niños, y además algo que a veces no se toma en cuenta, hubo muchos heridos, y heridos que estuvieron convalecientes en los hospitales, claro, precisamente por metralla o por accidentes que tuvieron que ver al huir del ametrallamiento. Y hubo también un personaje conocido en la ciudad de apellido Norzagaray, que queda tendido en la avenida Juárez, cerca del Jardín Juárez, precisamente por los aviones comandados por este personaje, Pablo Cidar, que curiosamente morirá el año 31 al intentar un viaje muy largo entre México y la Argentina. Entonces, ahí quedan muchas cosas interesantes de este personaje, de la época y del conflicto. Quisiera, nada más para cerrar, una cosa también que me llamó mucho la atención. Fíjate que el general Fausto Topete, que junto con su hermano Ricardo, que era diputado, que también se subleva junto con su hermano, sale exiliándose a los Estados Unidos. No regresará a México, ya no regresa a Sonora, regresará a Mexicali
y se dedicará a las labores agrícolas, intentará ser senador con el tiempo y pues perderá la elección porque pues, no era por el PNR, ni el PRM, ni el PRI. Sin embargo, el general muere en los años 50 al estar en una cirugía de pulmón y un afamadísimo cirujano de California que lo estaba operando, el doctor Barba, le da un infarto al momento de operarlo y mueren los dos. Ahí, desafortunadamente, así muere el general Topete y además siempre quedará en la memoria precisamente como un general o un gobernador muy cercano a Sonora, con una gran trayectoria revolucionaria que tuvo que exiliarse precisamente por ese conflicto con el general Calles. ¿Y qué sucede? Calles entonces toma ya el control completo del Estado, ¿no? Completo del Estado, pone a su primo, Francisco S. Elías, que es un gobernador que le toca concluir precisamente la etapa de Fausto Topete y llegará después, le prepara todo para que llegue el hijo de Plutarco Elías Calles, don Rodolfo Elías Calles, que gobernará del 30 al 34. También un gobernador muy interesante, con un joven en la época con mucho impulso, con una gran ascendencia política, y después acuérdense que don Rodolfo será el personaje que destapará prácticamente o convencerá a su papá para que llegue Lázaro Cárdenas a la presidencia e incluso dejará la gobernatura para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y estamos hablando un periodo, estamos hablando ahorita del 29, y ya para entonces estamos hablando del 34, 35, 36, que serán los años en que tendrán una gran influencia y que se conocerá como lo que es el maximato. El maximato. Oye, y también es cuando la guerra religiosa en México, ¿no? Bueno, sí. Es la época también. Definitivamente. Fíjate que sí, porque es algo que a veces se deja de lado, porque en Sonora tuvo, si tú quieres, otra temporalidad. Desafortunadamente, Calles, en su intento de controlar también todas las disidencias o todo lo que tenía que ver con la gobernación, entra en conflicto con la Iglesia Católica, algo que al interior también de muchos revolucionarios no los convenció nunca del todo, y entra en un conflicto muy desgastante, muy serio, particularmente en zonas del Bajío en el país, que fueron donde más beligerancia hubo, pero sí hubo un conflicto permanente, eterno, y además algo que en ocasiones no se resalta. Fíjense que en la época había un boicot de las ligas de la defensa religiosa o de los católicos al gobierno y a todo lo que tuviera que ver precisamente o que emanara de estos gobiernos revolucionarios, particularmente de Calles. Y eso hizo que se tensaran demasiado las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Creo, desde mi punto de vista, que fue innecesario, no había por qué hacerlo, y además le provocó a Calles demasiados problemas que a fin de cuentas se le desbordaron y se le fueron convirtiendo en un problema en contra. Muy bien. Joaquín, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo para variar. Muy agradecidos con toda esta historia que deberíamos de conocerla mucho más a fondo porque es interesantísimo y parece que el tiempo nos hace olvidar las cosas, Joaquín. Así es, fíjate, y algo que, bueno, a veces vemos cómo arriban grupos al poder y se nos olvida que esos grupos también entran en conflicto con el tiempo. Eso es cierto. Como dice, la historia te está vigilando, ¿no? Claro. Así es. Gracias, Joaquín. Joaquín Robles Linares, doctor Joaquín Robles Linares, historiador y amigo de este espacio. Buen fin de semana, Joaquín. ¿Tu columna para el domingo? Vamos a hablar también precisamente de algo tan importante y algo, ¿qué te diré?, tan necesario como el agua, y que tuvo una visión distinta a partir de estos años también de la revolución.